miércoles 5 de enero del 2011 y en primer término saludo afectuosamente a la Compañía Federal de Electricidad, que así a cada rato me quita el fluido eléctrico y en ese momento, cuando estoy a oscuras, pienso en el gran acierto del presente gobierno para masacrar, para aniquilar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y abrir un frente más de combate con un combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, durante la vigencia del cual prácticamente aquí en esta casa no se conocían los apagones. De pura casualidad llega la luz el día de hoy, un par de minutos antes de iniciar el presente programa, que corresponde, repito, al miércoles 5 de enero del 2011, y en esta ocasión Brasil, mis valedores, el llamado gigante de Iberoamérica, que junto con Rusia, India y China forma el famoso BRIC de los países en pleno despegue, que ya ahora tienen una presencia mundial, una presencia sobre todo en lo económico. Imagínense, Rusia, India, Brasil y en este momento China, llamada a ser dentro de poco una potencia que dicen los que de esto conocen, los analistas, va a dejar en segundo lugar a Estados Unidos. Por ahora, Brasil es una potencia económica que llega en materia de reservas monetarias. Tiene Brasil acumuladas las siguientes. Primero, las reservas internacionales de México y otros 6 países de Iberoamérica. México con 113.688 millones de dólares de reserva. Después de él, Perú con 42.502 millones de reservas internacionales. Antes la Argentina, un poco más de 51.000, y así siguen Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia, junto con México, claro. 7 países de los más potentes de Iberoamérica, cuyas reservas económicas, reservas internacionales, juntas las 7 naciones, a 272.582 millones de dólares. 272.582. Brasil solo 275.206 millones de reservas. Total que Brasil solo tiene más reservas internacionales en dólares que los otros 7 países nombrados: Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Argentina, Colombia y México. Únicamente Brasil, más reservas internacionales en dólares que estos 7 países, incluyendo a México. Pero acaba de ocurrir algo decisivo, que Lula, el presidente más amado de Brasil, según las notas que llegan de todas partes, Luis Ignacio Lula, o sea, Luisito da Silva, el presidente más amado del Brasil, deja su puesto a Dilma Rousseff, la cual tomó posesión de su cargo el pasado domingo 2 de enero de este 2011.
Y aquí leo lo que ocurrió en esa circunstancia, Brasilia. En su primer día como presidenta, es presidente, ella es residente, no es residenta, pero en fin, voy a decir tal como lo utilizan para no darme a notar. En su primer día como presidenta de Brasil, Dilma Rousseff despegó una intensa agenda de reuniones bilaterales. Ella se reunió con jefes de Estado y de gobierno que asistieron a su toma de posesión. Su nuevo canciller Antonio Patriota dice que la primera gira al exterior de Rousseff a fines de enero será a Argentina y Uruguay, que junto con Brasil y Paraguay integran el Mercosur. Esto es importantísimo. Ese que con Venezuela ha integrado una serie de países que intentan desembarazarse del funesto neoliberalismo. Cada vecino, dice Patriota, cada vecino de América del Sur recibirá una atención crecientemente diferenciada. La presidenta, dice Patriota, tiene también pensado visitar en los próximos meses Estados Unidos y China. Quienes asistieron a la toma de posesión de Dilma Rousseff, pues desde Hillary Clinton, enviada directamente por Barack Obama, y la cual dice aquí que cambió sus planes originales y se quedó un par de horas más en Brasilia con la esperanza de lograr un encuentro a solas con Dilma Rousseff. Mientras tanto, estuvieron en la toma de posesión el príncipe Felipe de España, el vicepresidente de Cuba José Ramón Machado, el primer ministro de Corea del Sur Won Sik y muchas personalidades de primer orden. Allí se hicieron presentes, digo, en la toma de posesión de Dilma Rousseff en Brasil el pasado domingo. Y México, a un país tan importante, envió una representación de muy bajo perfil. No fue el presidente de México, no fue Patricia Espinosa, la canciller de Relaciones Exteriores, fue un subsecretario de cuyo nombre no puedo acordarme. Esa fue la representación de México en la toma de posesión de nuestro hermano gigante de Iberoamérica, la República de Brasil. Una representación menguada, pequeñaja, de muy bajo perfil. Eso es lo que mereció para nosotros la nueva mandataria del Brasil. Entonces, llevaba una encomienda el subsecretario para asuntos iberoamericanos de México, llevaba una encomienda. Dice el señor presidente, traigo de parte del señor presidente de México una invitación para que visite usted nuestro país. Y que contestó Dilma Rousseff, no está por ahora en mis planes una visita a México. Bien merecido se lo tienen las autoridades mexicanas por esa especie de descortesía, de no medir el alcance de la importancia que tiene la nueva mandataria de Brasil, en donde estuvo, por supuesto, Hugo Chávez, y que, algo histórico, dio la mano a Hillary Clinton, la cual por supuesto saludó de mano al presidente Hugo Chávez. Y México prácticamente ausente. Y eso me recordó aquel paso en falso que dio la presidencia de México cuando Manuel Zelaya en Honduras. No reconoceremos a nadie más. Y después reconoció el gobierno de México a Porfirio Lobo, que es el presidente actual
del hermano país. Reculones, reculones después de avances alardosos, después de alardes de todo tipo, y viene el reculón. Esto me trae también al recuerdo lo que dije en su momento acerca de la doctrina Estrada, que por si alguno de ustedes no conoce la susodicha, acerca de esta doctrina Estrada voy a dedicar la presente emisión de El Valedor por internet. Primero, lo que declaró Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, cuando hace un par de años ocurrió el suceso de Honduras. Dijo Patricia Espinosa: México no reconocerá al ganador de las elecciones presidenciales de Honduras después de que el gobierno de facto, surgido tras el golpe de Estado, siguiera adelante con la idea de llevar a cabo los comicios. Y siguió adelante con la idea de llevar a cabo los comicios un presidente interino que fue Roberto Micheletti, y subió al poder Porfirio Lobo, y el no reconoceremos se tornó en reconocimiento inmediato. Total que eso aseguró la canciller Patricia Espinosa. Ella misma lo había asegurado a principios del 2007. La nueva política exterior será sin estridencias, sin afanes protagónicos ni promoción principal. Así que sin estridencias, promociones ni afanes protagónicos. Eso ha sido la política del actual inquilino de Los Pinos. Yo, espeluznos en el espinazo ante la compulsión viajera que ha contagiado a De Los Pinos, que día con día aquí, allá y acullá se entrevista con presidentes de diversos países y pontifica, propone, ofrece soluciones y se ofrece de mediador. Compruebo que en su itinerante embriaguez en una de esas va a pisotear las ruinas de la doctrina Estrada, esa que tan digno lugar en las naciones mereció para México cuando estuvo vigente. Este afán viajero y protagónico del actual presidente del país hizo que pasáramos los mexicanos por situaciones tan embarazosas como aquella en la cumbre reciente en la que estuvo el presidente Calderón, al que le dijo el moderador de la sala de conferencias en aquella mesa redonda: suplico al señor que abrevie su discurso porque está esperando un ponente, un conferencista más importante que él. Caramba, si eso no nos llenó de vergüenza, pues que no la tenemos. En fin, ahora me repugnó el golpe de Estado allá en Honduras, de los grandes capitales, el alto clero católico y los militares que asestaron un golpe al presidente legítimo Manuel Zelaya, que caramba, si México no sabrá de felonías semejantes, si la historia de México fue hasta que el 1930 más o menos, cuando nació el Revolucionario INS con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, creado por Plutarco Elías Calles, y que comenzó con el primer fraude que llevó al poder al primer nopalito que tuvimos en el gobierno, Pascual Ortiz Rubio. Que si sabremos nosotros de golpes de Estado, de cuartelazos y de todo aquello. Pero pienso también que los destinos de Honduras debieron haber sido y son el día de hoy
responsabilidad absoluta de los ciudadanos hondureños, o estamos minimizándolos al suponer que hubieran necesitado tutelaje de fuerzas ajenas. Fue entonces cuando me pregunté si algo quedaba todavía de la susodicha doctrina Estrada, que, repito, nos dio un lugar envidiable entre los hermanos, entre la veintena de repúblicas al sur del Bravo. Por aquel entonces México era el hermano mayor, era el ejemplo a seguir, no Brasil, era México, sobre todo en materia de dignidad, cuando México fue el único país que no obedeció a los Estados Unidos y se negó a romper relaciones con la nueva Cuba, la de Fidel. México fue el único país y caramba, uno se sentía orgulloso. Parece que habíamos entendido y asimilado las enseñanzas de Martí, de José Martí, nuestro genio americano. En fin, a ese tema de la doctrina Estrada ya me había referido en el sexenio anterior, cuando Vicente Fox convirtiera nuestro país en un palenque, un herradero, una plaza de gallos, donde el rijoso de las botas dirimía sus contiendas verbales con personajes de la talla, de la alzada, de la presencia mundial del comandante Fidel Castro y de Hugo Chávez. Este Hugo Chávez que le dedicó al susodicho Vicente Fox una cuarteta de una canción venezolana que yo tengo por allí en mi archivo, y la cuarteta es esta: le dijo Hugo Chávez a Vicente Fox, ambos presidentes que eran entonces, uno lo sigue siendo: yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy perfume al que pasa y araño al que me menea. Esto se lo dijo directamente Hugo Chávez a Vicente Fox. No se midió Fox, ni midió los resultados de su temeridad, la temeridad que tantos perjuicios le iba a acarrear a nuestro país. Lástima, porque aquel Fox se creía grande, y si era grande, nada más de tamaño. En fin, ¿recuerdan ustedes a Fox? ¿Lo habrán podido olvidar? ¿Habrán podido olvidarlo? Él dejó dicho antes de irse la amenaza latente: me van a extrañar, y a estas alturas, caramba, por un pelito no caigo en la predicción de Fox. Me van a extrañar a estas alturas, creo que con cualquier otro. Estoy extrañando de Guadalupe Victoria hasta Cedillo y quizás hasta Fox a estas alturas de la historia de México. En fin, mis valedores, ¿en qué consiste una doctrina Estrada que a estas horas de los gobiernos confesionales, parece haber expirado en México? Bueno, me apoyo en conceptos de estudiosos diversos. Con frecuencia se menciona e invoca la doctrina Estrada, y con más frecuencia se ignora o se conoce a medias qué es y cuándo y cómo se aplica o debe aplicarse. Se conoce, sí, que la doctrina Estrada tiene que ver con la no intervención en los asuntos internos de otros estados y países, y por eso constituye un pilar de la política exterior
mexicana. Esto en el México de ayer, no en los tiempos de los beatos del Verbo encarnado, no. Pues se relaciona esta doctrina Estrada con el reconocimiento o mantenimiento de relaciones diplomáticas o de tipo diverso con naciones que decidan cambiar de gobierno. México, y aquí está lo importante de la doctrina Estrada, México no da ni quita reconocimiento, sino que deja a la entera soberanía de cada país establecer el régimen que prefiera, pero emplea su derecho de mantener o retirar sus representantes o agentes diplomáticos. Por eso toma nota, no reconoce ni deja de reconocer, toma nota de las cartas credenciales que le envía el nuevo gobernador, toma nota y hasta ahí. Doctrina Estrada. Su historia es la siguiente. El 27 de septiembre de 1930, la Cancillería mexicana, con don Genaro Estrada al frente, la dirigió con los presidentes de Calles, Portes Gil y Ortiz Rubio. Bueno, pues esta Cancillería mexicana, por medio de don Genaro Estrada, emitió un comunicado que decía lo siguiente: con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación por su parte de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos. Hasta aquí la cita. Se reconocía ahí el hecho, esto dice el cronista, de que México mismo había sufrido, como pocos países, las consecuencias de esa doctrina que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. Y miren si no, qué gobierno, a partir del propio Benito Juárez, qué gobierno no solicitó el reconocimiento de Estados Unidos para ese nuevo gobierno. ¿Y cuánto costó al país el precio de tal reconocimiento? Nada más piensen, cuando Obregón, los tratados de Bucareli, secretos hasta el día de hoy, pero cuyo contenido se esboza en algunos documentos que tengo yo en mi archivo. Lo que se tuvo que conceder, lo que tuvo que conceder Obregón al gobierno de Estados Unidos para conseguir el reconocimiento de su gobierno. Entre otras cosas, México no debía producir no debía generar alguna clase de productos que sirvieran de competencia a los productos extranjeros que se hacían y se comercializaban en México. La aviación que iba despuntando, la industria ferrocarrilera que despuntaba también, la Casa Redonda que se llamaba la que estaba acá en Aguascalientes, empezaban a despuntar y con ellos el país como industrializado. Tuvieron que frenarse por los famosos tratados de Bucareli para que Obregón tuviese la anuencia, el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. No, si como les dije ayer, viendo la historia de los que hacen algunos individuos, la historia, mis valedores, la historia no es eso que enseñan los libros de historia. La historia es una gigantesca sopidotera
y un gran error por cuanto a las intervenciones extranjeras. El primer diplomático que envió Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, fue un hombre perfectamente conocedor de este medio y de su gente y de cómo manipularla. Joel R. Poinsett. Poinsett lo que hizo, lo que dividió a los incipientes partidos políticos, lo que hizo al hacer que se creara la logia yorkina, que antes solamente existía la logia escocesa. De ahí en adelante fue una serie de manipulaciones y además vino a preparar el terreno Poinsett para que Texas comenzara a ser un estado secesionista, y de ahí en adelante esa herida que no cesa, esa herida que nos abrieron con el conocimiento de los hechos, con el conocimiento de la historia desde la escuela primaria. Claro, no nos dijeron que Chiapas y Yucatán, no nos dijeron que en su momento todo Centroamérica, no nos dijeron que de una manera también como gigante del norte, México se quedó con Chiapas, México se quedó con Yucatán, así como es la historia. Ya ven cómo estábamos flagelándonos con lo que hacían las leyes de Arizona, las leyes de California, las leyes de todas partes y quienes las cumplen contra los migrantes mexicanos. Y de pronto supimos lo que ocurre con los migrantes centro y sudamericanos que llegan a este país y que se trepan en la bestia, el ferrocarril carnicero que así ha hecho víctimas de estos pobres centroamericanos y sudamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. Y luego los polleros, y luego los zetas, y luego una secretaría, Instituto Federal de Migración que vale lo que, en fin, 72 cadáveres cuando su comisionada era Cecilia Romero. Y en cualquier otro país hubiera quedado execrada, a lo mejor hasta se le fincaran responsabilidades penales. A ella la hicieron secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional. Eso es México, esto es México, créanme. Caramba, ¿cómo ven un poquito de música antes de seguir con la teoría acerca de la doctrina Estrada? Bueno, ahora sigo con lo que se refiere a la doctrina Estrada. Esta práctica de reconocer o no al arbitrio a los nuevos gobiernos, esta práctica se aplicaba en el continente americano esta práctica se aplicaba en el continente americano, rara vez en la Europa, donde estaban las potencias, por lo que era en realidad un puñal para las decisiones de países latinoamericanos que fueran o no del agrado de la potencia norteamericana o de las europeas. Para zafarse de ese ajeno arbitrio, el comunicado de don Genaro, redactado con la sencillez y claridad propias de quien conocía la política y las
letras, informaba de haberse dado instrucción por México a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que sobre herir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso de ser calificadas en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. ¿Se imaginan? Tal es la síntesis de la doctrina Estrada, a la que aludí hace el año anterior, con el pretexto de la negativa mexicana a reconocer a quien más tarde resultó triunfador en las elecciones de Honduras y al que México, el gobierno de México, tuvo que reconocer después del golpe de Estado que se perpetró contra el presidente Manuel Zelaya. La doctrina Estrada se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a los agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. El impacto que dicha tesis causó en toda Iberoamérica fue tal que el 24 de octubre de 1930 el Instituto Latinoamericano de Derecho y Legislación Comparada, formado por ilustres tratadistas del continente, la bautizó como Doctrina Estrada y desde entonces nos rige, o debería regirnos, como un sustento vigente de la política exterior. ¿En qué ha caído, en qué bache ha caído esa política exterior? Bueno, pues sigo aquí con el tema de esa estrategia que, delineada en 1930 por don Genaro Estrada, dio un prestigio al país, un prestigio que han descarapelado asquerosamente los gobiernos de la ya a estas alturas denominada decena trágica, mucho, pero mucho más trágica que la decena que ocurrió en 1913, cuando, en febrero, cuando el Chacal Huerta y detrás del Chacal Huerta, el asesino intelectual de Madero y Pino Suárez, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, perpetraron aquello horroroso que hizo de la Ciudad de México un infierno. Ahora no es la Ciudad de México, ahora es todo el país. En fin, esto dice esta doctrina Estrada, aquí algunas de sus señas de identidad que algún analista aboceta en el México de hace 2 décadas y media, más o menos. De no contar la política exterior mexicana con principios y sustentos como los de la doctrina Estrada, estaríamos expuestos a vaivenes y a caprichos. Afortunadamente,
hay en esa política la necesaria resiedumbre ante la amenaza de intervenciones abiertas del gran Estado, donde nació otra doctrina, la de Monroe, la doctrina Monroe, que, que nació y se aplicó enseguida, que nació en 1823, ya cuando se iniciaba el gobierno de Guadalupe Victoria, una doctrina Estrada que hablaba de América toda para los americanos, y que si alguna potencia extranjera atacaba o trataba de atacar a cualquiera de nuestros países, allí sacaría la cara por este país Estados Unidos. Y vino la guerra de las Malvinas. Funcionó la doctrina Monroe de América para los americanos. Estados Unidos se puso de parte de Inglaterra, ¿verdad? Que desde esa visión del asunto, la historia no es eso que enseñan la historia, que enseñan los libros de historia. La historia es una gigantesca sopilotera y un gran hedor. Entonces vino la famosa doctrina Monroe dentro de la autoasignación del destino manifiesto, la del gendarme de la América Latina, de la América mestiza, que dijo José Martí, para decidir qué está bien y cuánto y cuándo no en los demás países. O la doctrina del gran garrote del primer Roosevelt, la doctrina del gran garrote que se esgrime y descarga por el mismo gendarme universal. Pero ya se les está terminando, ya se está terminando el imperio romano. Los imperios tienen su auge, su clímax y luego su decadencia. En fin, claro que yo no lo voy a ver, voy a cerrar los ojos durante mucho, pero mucho rato, pero ese es otro. Bueno, seguramente a estas alturas, cuántas, pero cuántas intervenciones, cuántas invasiones no podremos contar de Estados Unidos en nuestros países. Por allí yo publiqué en el periódico y en la página elvaledor.com.mx una relación enormemente larga de intervenciones de Estados Unidos, no solo a México, no solo en México, no solo en Panamá, República Dominicana, Haití, Brasil, prácticamente en todos los países de Iberoamérica, y para qué contar con los países de otros continentes. En fin, seguramente que a pesar de la soberbia cegadora del poder, la vigencia de la doctrina Estrada, dijo el analista, hasta hoy ha sido un freno para que se llegue a esa repudiable intervención directa, la del gran gendarme y algunos de sus gendarmitos centroamericanos. Es cuando había en Centroamérica, cuando había represión, había opresión, represión de los milicos, hasta Romeo Lucas, de allí para atrás. Después de Romeo Lucas vino un presidente con sabor frutal, un cerezo Arévalo, y de allí en adelante han venido presidentes civiles. Ha cambiado la situación de Guatemala en asuntos de represión tal vez, pero miren la economía, está casi tan mal como México. En fin, sigo con la doctrina Estrada. El propio autor rechazó en su momento la doctrina Monroe. Claro, en el momento en que
era canciller mexicano Genaro Estrada, ya por los 30, que esa declaración, dijo él, dejara de ser limitativa para extenderse a una doctrina de todos los pueblos americanos y no de uno solo. Es decir, en otras palabras, que en lugar de formularse sin la frase América para los americanos, se, se planteara con la otra de América para todas las naciones americanas. Es justo el homenaje a don Genaro Estrada, porque la política exterior mexicana no se inventó ayer, sino que tenía hasta antes de estos proyanquis una continuidad sólida en la que aparecen también nombres ilustres como los de Narciso Bassols, Luis Padilla Nervo, Jaime Torres Bodet, Carrillo Flores, solo para mencionar algunos de los ausentes, y más tarde Santiago Roel y Bernardo Sepúlveda, que mantuvieron esa línea que no corresponde alterar a persona o coyuntura alguna, porque muchas otras cosas se derrumbarían. Ahora la canciller Patricia Espinosa. Ayer, como les digo, convertido en palenque, en herradero, en coleadero, ayer cuando presidente dijo Fox, no, ya era expresidente, aunque él se dice todavía presidente. Yo frené a Hugo Chávez, que no se tiene un tanto así de autocrítica, que no se tiene vergüenza. Tengo aquí la serie de loas que así mismo se hace el presidente de México. Vamos bien, hemos avanzado en la economía, hemos creado multitud de empleos, se va ganando la contienda contra el narcotráfico. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y nos hacen creer a base de lo que ellos llaman spots, nos hacen creer en una realidad virtual, en una realidad inexistente. Caramba, nos tomaron la medida, nos perdieron el respeto y no solo nos vencen por nuestra propia ignorancia, sino que al hacernos creer en eso, nos convierten por nuestra ignorancia en sus colaboracionistas. Es horroroso. Bueno, entonces la develación de una estatua de don Genaro Estrada en la rotonda de los hombres ilustres, donde están sus restos desde 1977. Él falleció en 1937. Significa hoy en la política exterior mexicana, eso dijo el cronista, pero no es cierto en los hechos, significa algo más que un ritual y cumplido homenaje a la memoria de un ciudadano efectivamente ilustre, diplomático y escritor. Su nombre está asociado a una tesis, a una declaración gubernamental conducida a nivel de doctrina para la política exterior mexicana. La doctrina Estrada. Caramba, México en esto, cuando se aplicaba semejante doctrina. Hoy, con los restos mortales de don Genaro en la rotonda de los hombres ilustres, la política exterior mexicana, dice el cronista, ha querido recordar que su doctrina está viva. No es cierto. Que su doctrina está viva y que la fidelidad a esa doctrina es nuestro mejor homenaje. Tal se dijo, por supuesto, no en el gobierno de Vicente Fox, no en el gobierno del Verbo encarnado, antes, cuando
cuando el PRI gobierno manejaba el país. La doctrina Estrada viva todavía, con los confesionales del Verbo encarnado que se niegan desde hoy a reconocer al posible sucesor de Manuel Zelaya en Honduras y que tiempo después dicen, sí, reconocemos a Porfirio Lobo como presidente legítimo, cuando el asunto solo concierne a los hondureños o tutelarlos a los hondureños como si fueran menores de edad. Mis valedores, esta es la doctrina Estrada, una víctima más de esta aplanadora, de esta desaforada, ¿cómo se llama? Bueno, de esta decena lóbrega, trágica. Hubo una estampida, hubo una desbandada, y México, con su relación de cadáveres, está esperando tiempos mejores. Pero ya les dije a sus buenas mercedes, ya dije a ustedes en anteriores programas, todo lo bueno y todo lo malo que acontece en la casa común, esta casa de todos, es responsabilidad absoluta de nosotros, sus dueños, cuyas escrituras están consignadas en el 39 constitucional. Que estamos a gusto con este México, con el de esta decena trágica. Bueno, que no aguantarnos, porque parece que nuestra vocación es nomás la del reniego, la exigencia individual y las megamarchitas. Bien lo dice el antiguo proverbio español, tú lo quisiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Terminamos con un poco de música.